vamos a ver los dos tipos de cortación de la aorta. Vamos a tener la preductal y la postductal. La preductal va a ser la juvenil y la postductal va a ser la del adulto. Entonces, esto de preductal o postductal quiere decir si la cortación, o sea, en donde el calibre de la aorta está disminuido, que si esto está antes o después del ducto arterioso. Entonces, aquí tenemos el corazón, las válvulas auriculoventriculares, la aorta, la arteria pulmonar, rama izquierda, aquí voy a poner rama derecha, aquí sigue el callado de la aorta, aquí están las coronarias, aquí va a estar la segunda rama de la aorta, que es el tronco brachiocefálico, que da la carótida común derecha y la subclavia derecha. Aquí está la carótida izquierda y aquí está la subclavia izquierda. Y vamos a tener el ducto arterioso, lo voy a poner aquí para tener espacio. Aquí vamos a tener el ducto arterioso. Este es el ducto arterioso. Es una comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta. Esta comunicación en la circulación fetal es normal. Ahora vamos a tener cortación de la aorta, entonces el calibre de la aorta va a estar disminuido. Así, aquí está la cortación de la aorta. Entonces la cortación puede estar después de en donde está el ducto arterioso, entonces esa va a ser la postductal, o puede estar antes de donde está el ducto arterioso, entonces si estuviera aquí sería la preductal. Primero vamos a ver cuando está aquí, entonces voy a mover el ducto arterioso, lo voy a poner más lejos para tener más espacio para dibujar. Entonces digamos el ducto, bueno, primero la cortación, digamos aquí está la cortación de la aorta y digamos que el ducto arterioso llega así. Entonces aquí la cortación está antes de donde sale el ducto arterioso, entonces esta es cortación de la aorta preductal. Ahora aquí estos pacientes, o sea cuando el paciente nace, tiene aumentos en donde más presión tiene, en la aorta, en la parte ascendente de la aorta o en la parte antes de la cortación, aquí es donde hay más presión. Luego hay más presión en la arteria pulmonar. Y luego en la parte de la aorta distal, a donde está la cortación. Entonces, aquí hay disminución, o sea, aquí hay menos presión comparada con la presión de la arteria pulmonar. Entonces, las extremidades inferiores van a recibir sangre que viene parte de la aorta, pero es poquita, o sea, la sangre que viene de la aorta no puede pasar porque está obstruida aquí la aorta. Entonces, otro cacho de la sangre que va a las extremidades va a venir del ducto arterioso que tiene o que recibe sangre de la arteria pulmonar. Entonces, aquí las extremidades reciben sangre de la aorta, que es poquito, entonces de la aorta, y en mayor grado del ducto arterioso, que recibe sangre de la arteria pulmonar. Entonces, estos pacientes tienen la cortación antes del ducto arterioso. Ahora, finalmente, estos pacientes pueden estar cianóticos de las extremidades inferiores. Entonces, como diagnóstico diferencial, si tenemos un recién nacido y tiene cianosis nada más de las extremidades inferiores, podemos pensar que es cortación de la aorta. Aquí, bueno, esta fue cortación de la aorta preductal, o sea, la cortación está antes del ducto arterioso. Ahora, esta es la más rara, esta es la juvenil, o sea, la que se diagnostica como en niños. Esta es la más rara. La más común es la postductal. Entonces, aquí tenemos, igual aquí está el corazón, las válvulas auriculoventriculares, aquí va a estar la aorta, una caída de la aorta, la arteria pulmonar, rama izquierda, rama derecha de la arteria pulmonar, las coronarias, el tronco brachiocefálico, la carótida común derecha, la subclavia derecha, la carótida izquierda y la subclavia izquierda. Ahora aquí la cortación va a estar después
de donde sale el ducto arterioso. Entonces, digamos, el ducto arterioso está aquí. Entonces, aquí esta va a ser una coartación de la aorta postductal porque está después de donde sale el ducto arterioso. Ese en general es en adultos. Ahora, en esta, como hay más presión aquí, o sea, hay más presión en la aorta que está proximal a la obstrucción, entonces aquí hay más presión, pero también hay más presión en esta partecita, aquí también hay más presión que aquí, que en la arteria pulmonar. Y aquí hay menos presión. Entonces, aquí como diferencia, o sea, tenemos, en donde menos presión tenemos en las dos, es después de la coartación, luego en la arteria pulmonar y luego en la parte ascendente o en la parte proximal a la obstrucción, a la coartación de la aorta, ahí es donde tenemos más presión. Ahora, la diferencia es que aquí, en esta parte aquí hay más presión que en la arteria pulmonar. Pero aquí el ducto arterioso está llegando a la parte de la aorta que está después de la coartación de la aorta. Entonces aquí la sangre de la arteria pulmonar puede pasar distal a donde está la coartación de la aorta porque hay más presión aquí que en esta parte de la aorta. Ahora aquí es diferente porque aquí, aunque después de la obstrucción de la aorta hay más presión en la arteria pulmonar que en la parte distal a la obstrucción de la aorta, en esta parte que está proximal a la obstrucción de la aorta, que es en donde está llegando el ducto arterioso, aquí hay más presión en la aorta que en la arteria pulmonar. Entonces la sangre aquí fluye, o sea, tenemos persistencia del ducto arterioso, aquí la sangre fluye de la aorta a la arteria pulmonar. Entonces aquí el paciente no va a estar cianótico, bueno, el nacimiento no va a estar cianótico. Finalmente el ducto arterioso se va a cerrar, entonces esto va a quedar como ligamento, ya lo va a quitar y va a quedar el paciente así. Entonces, por un lado va a tener aumento de la presión proximal a la obstrucción de la aorta y va a tener disminución de la presión distal a la obstrucción de la aorta. Entonces, esto se va a presentar como pulso prominente, o bueno, que se siente mucho en las extremidades superiores, y va a tener disminución de la intensidad del pulso en las extremidades inferiores. Y para la irrigación de las extremidades inferiores no es suficiente la sangre o la poquita sangre que puede pasar de la aorta a través de la obstrucción o a través de la coartación de la aorta a las extremidades inferiores. Entonces necesitamos una circulación colateral. Aquí la circulación colateral nos la daba el ducto arterioso porque el ducto arterioso aquí llegaba después de donde estaba la obstrucción. Entonces la sangre puede pasar de donde hay más presión, que es la arteria pulmonar, a donde hay menos, que es después de la obstrucción de la aorta. Pero aquí no, porque aquí el ducto arterioso estaba llegando antes de donde estaba la obstrucción. Entonces aquí, si tenemos persistencia, bueno, si hubiera persistencia del ducto arterioso, la sangre pasaría de la aorta al ducto arterioso, porque esta parte tiene más presión, porque el ducto arterioso aquí está llegando antes de donde está la obstrucción de la aorta. Bueno, dijimos el ducto arterioso aquí se degenera, bueno, se convierte en ligamento, o sea, así se oblitera. Entonces, como tenemos circulación colateral a las extremidades inferiores, esto va a ser por las arterias intercostales. Estas son las arterias que están por debajo de las costillas. Tenemos, voy a borrar esta. Aquí tenemos, supongamos que estamos viendo una radiografía, aquí está el corazón, aquí está un pulmón, aquí está otro pulmón. Tenemos las costillas, así están las costillas. Vamos a tener aquí los vasos de las costillas o los vasos intercostales. Entonces aquí vamos a tener las arterias intercostales, y estas arterias son las que le van a dar la circulación colateral a las extremidades inferiores, o sea, a la parte de la aorta. Van a llegar aquí a la parte de la aorta que está distal a la obstrucción. Esto va a ser por medio de, o sea, son las arterias intercostales. Luego vamos a pasar a la epigástrica, y de la epigástrica, una epigástrica inferior, y de la epigástrica inferior vamos a pasar a la aorta,
a la aorta, la parte que está distal a la obstrucción. Entonces las extremidades ya no solo están recibiendo sangre de que viene de aquí de la aorta, que es lo poquito que puede pasar, sino que también están recibiendo sangre que va a venir de las arterias intercostales. Ahora, esto va a ser como una sobredemanda de sangre por medio de las arterias intercostales. O sea, las arterias intercostales van a estar como demandando más sangre, entonces la presión, y bueno, de por sí ya tenemos aumento de la presión en todas las arterias que estén por arriba de la obstrucción de la coartación de la aorta. Entonces, tenemos aumento de la presión en las arterias intercostales y esto aumenta el calibre de la arteria intercostal, entonces esto se va a proyectar en las costillas. Entonces el aumento de la presión hidrostática en la arteria intercostal va a comprimir a las costillas y los huesos no están totalmente duros en los niños. Entonces aquí vamos a tener, esto provoca, se dice que es una muesca en las costillas. En inglés es el notching. Entonces en lugar de ver las costillas así, como rectas, o bueno, curvas, pero rectas, vamos a tener las costillas se van a ver como así, y aquí se va a ver como una muesca, como una discontinuidad, que va a ser la compresión por el aumento de la presión de las arterias intercostales. Y finalmente, como tenemos más presión aquí de la parte proximal a la obstrucción de la aorta o de la cortación de la aorta, estos pacientes también tienen riesgo de un evento cerebrovascular, porque las arterias, tanto las subclavias como las carótidas, van a tener aumento de la presión, entonces pueden tener un evento cerebrovascular. Lo voy a poner aquí, un evento cerebrovascular. Y también los pacientes que tienen coartación de la aorta, ya sea el tipo preductal o el tipo postductal, se asocia con aneurismas Berry. Estos son los aneurismas que se forman en el polígono de Willis, en la comunicante anterior, o bueno, entre la comunicante anterior y la arteria cerebral anterior. Entonces, si vemos rápido el polígono de Willis, tenemos las arterias vertebrales, forman la arteria basilar. De la arteria basilar sale la arteria cerebral posterior, luego está la comunicante posterior, que la comunica con la arteria cerebral media, aquí comunicante posterior, cerebral media, luego salen las arterias cerebrales anteriores, estas son las arterias cerebrales anteriores, y lo que comunica a una arteria cerebral anterior con la otra es la comunicante anterior. Entonces los aneurismas Berry, en donde aparecen con mayor frecuencia, es en la unión entre la arteria cerebral anterior y la comunicante anterior. Entonces los pacientes que tienen coartación de la aorta tienen aumento de riesgo de un evento cerebrovascular, porque tienen aumento de la presión por arriba de donde está la obstrucción, y también tienen un riesgo de los aneurismas Berry, y si tienen ruptura de un aneurisma Berry, entonces vamos a tener sangrado, y este sangrado va a ser en el espacio subaracnoideo, y recordemos que hemorragia en el espacio subaracnoideo se presenta, o sea, clásicamente le dicen como cefalea, pero dice que tiene el dolor de cabeza más fuerte de la vida, así, estos son los casos clásicos que dice que tiene dolor de cabeza el más fuerte de la vida. Entonces, como resumen, tenemos dos tipos, el preductal y el postductal. El preductal es que la coartación de la aorta esté antes de donde está el ducto arterioso, y el postductal es que la coartación está después de donde sale el ducto arterioso. Esta era la arteria epigástrica inferior, aquí del ducto arterioso. Entonces la postductal es que la coartación está después de donde sale el ducto arterioso. Esta es la de adultos, la preductal es la de niños. En la preductal vamos a tener cianosis de las extremidades inferiores. Esto está el nacimiento. Aquí vamos a tener aumento de intensidad en los pulsos de las extremidades superiores.
disminución de la intensidad en los pulsos de las extremidades inferiores. Y vamos a tener las muescas de las costillas por el aumento de la presión de las arterias intercostales. Ahí las quité. Bueno, aquí. De las arterias intercostales. Y también si tenemos